Hola a todos y bienvenidos a nuestra séptima sesión de tertulias con el doctor Larrey. Recordaros que pueden escucharlo más adelante en un par de días, tanto en iVoox como en YouTube en diferido, y desearos que os sea de muchísima utilidad. Hoy contamos con dos grandes invitados que nos van a hablar del Big Data en emergencias. Por un lado está Rafael Castro, de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo, médico de SAMU Asturias y director de la Red de Investigación en Emergencias Prehospitalarias RIMBEMER por sus siglas. Además, es miembro de la Secretaría de Emergencias de SEMES. Y por otro lado tenemos a Ricardo Delgado, que es enfermero coordinador sanitario de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha, subdirector de RIMBEMER y miembro también de la Secretaría de Emergencias de SEMES. Hoy han venido a nuestra tertulia con el doctor Larrey a hablarnos del futuro, a hablarnos del Big Data, más concretamente del Big Data en emergencias. Porque en España no fue hasta hace 3 años aproximadamente que el equipo de la Universidad de Investigación en Emergencias y Desastres de Oviedo demostraron que el análisis masivo de los datos de llamadas recibidas a un centro coordinador de urgencias y emergencias eran capaces de predecir algo tan importante como el pico de gripe estacional con incluso 2 semanas de antelación. Rafael, ¿cómo surgió la idea de relacionar llamadas del centro coordinador con tendencias en emergencia? Bueno, nosotros en la unidad venimos del campo del conocimiento de la salud pública y las emergencias. Desde sus inicios, los centros coordinadores de urgencias y emergencias han sido una gran herramienta de recopilar datos de salud de la ciudadanía, ¿no? Es decir, manejan un volumen de datos que contamos por millones, ¿no?, anualmente en nuestro país. Intentamos relacionar esto nos planteamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Pasa algo en los centros coordinadores de urgencias y emergencias antes de que haya algún brote epidémico? Bueno, nosotros habíamos tenido contactos con centros coordinadores de urgencias y emergencias de Estados Unidos, donde se usan sistemas de vigilancia epidemiológica basados en las llamadas de urgencias, lógicamente porque ellos allí no tienen un sistema potente de atención primaria. Y bueno, en nuestro país el sistema de vigilancia epidemiológica se basa sobre todo en una red de médicos centinela y en el sistema de EDO, de enfermedades de declaración obligatoria. Como éramos conocedores de esta gran cantidad de datos, pues bueno, decidimos hacer un análisis estadístico a través de un proyecto de investigación, y lo que vimos fue pues que efectivamente, analizando por cuadros sindrómicos las llamadas al centro coordinador, digamos, la onda de subida y bajada de llamadas precedía 15 días a la declaración por parte de médicos centinela de la gripe, lo cual quiere decir que, digamos, teníamos mucha más potencia de predicción que la red de médicos centinela. Esto no quiere decir que las personas que llamaban ese día tuviesen gripe, es simplemente una relación estadística. Por lo tanto, ahí fue donde empezamos a abrir esta nueva línea de investigación, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de este hecho de que los centros coordinadores manejan gran cantidad de datos, ¿cómo ha afectado la pandemia al manejo y gestión de los mismos, Ricardo? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, vimos que al inicio de la pandemia los centros coordinadores se convirtieron en la puerta de entrada al sistema sanitario de salud. Vimos cómo los centros coordinadores que actualmente gestionan urgencias y emergencias, nos vimos de un día para otro cómo se nos hace responsables de la atención a los ciudadanos españoles de cualquier información sanitaria relacionada con la COVID. ¿Esto qué provocó? Pues evidentemente provocó que los pilares importantes de los centros coordinadores de cada servicio de emergencias pues se vieran colapsados con millones de llamadas en muchos días, ¿no? Esto hizo que los centros coordinadores tuvieran una respuesta importante y una respuesta ágil, ya no solo para responder todas esas llamadas, sino que nos vimos en el que prácticamente apenas atendíamos las llamadas de urgencias y emergencias, debido al colapso de llamadas que teníamos. Los servicios de salud y sobre todo los servicios de emergencias se vieron rápidamente con la necesidad de crear flujos paralelos que hay que reconocer que muchos servicios actuaron de manera rápida, ¿vale? Y rápidamente se crearon líneas específicas para la atención de estos pacientes. Algunos servicios de salud, debido a la sobresaturación que tenían,
se vieron también obligados a crear incluso hasta 2 líneas para atender a estos pacientes y toda esta información que nos llegaba. Y en un momento dado, los centros coordinadores del 112 y en algunas comunidades como que siguen manteniendo el 061 duplicaron y triplicaron hasta los canales de entrada, ¿no? Esto provocó un momento de crisis, sobre todo la primera y la segunda ola, de no poder atender las llamadas, porque sí es algo cierto que los centros coordinadores cada vez asumen más trabajo, asumen más carga asistencial, pero es una parte, es un pilar de los servicios de emergencias donde las plantillas prácticamente eran uniformes los últimos 10-12 años. Es verdad que la COVID nos ha ayudado a reforzar los centros coordinadores, pero a día de hoy todavía sigue siendo un trabajo infinito el que se está haciendo incluso en la sexta ola que llevamos. Uh-huh. Y pues entonces, con todo lo que nos habéis contado hasta ahora, supongo que podemos decir que la utilidad del análisis de datos en los centros coordinadores puede ser fundamental ante una pandemia, una epidemia o cualquier otro problema de salud. Sí, mira, tal y como dice Ricardo, lo que ha sucedido con el tema de las llamadas a los centros coordinadores en el caso del COVID era algo, pues bueno, que ya estaba descrito desde hace muchos años, ¿no? En artículos del propio Ministerio de Sanidad y en un artículo que nuestro grupo publicó hace 10 años, que no dejaba de ser un artículo de revisión con aportaciones propias, ya se veía que en el caso de una pandemia, el primer elemento del sistema sanitario que iba a verse afectado eran los centros coordinadores de urgencias y emergencias, posteriormente los servicios de atención primaria, posteriormente las unidades de hospitalización y posteriormente las unidades de cuidados intensivos. Y la mejoría no es al revés de decir intensivos, no, la mejoría sigue el mismo proceso. Empieza a mejorar primero el centro coordinador, posteriormente la red de atención primaria, posteriormente en los hospitales y posteriormente las unidades de cuidados intensivos. Es lo último que mejorará. Y entonces eso ya está descrito, ¿no? A veces llama la atención que, bueno, desde el punto de vista de los que en España tenemos grandes investigadores con grandes ideas, ¿no? Cuesta trabajo que esto llegue a, pues bueno, digamos, a la práctica. En el caso de los centros coordinadores, pues efectivamente, ¿no? Nosotros seguimos con esa línea de investigación en relación a la gripe estacional y cuando vino todo esto del COVID, pues bueno, empezaron a leerse pues, en prensas y en revistas científicas determinadas modelizaciones matemáticas, ¿no? Basadas en conceptos muy técnicos que al personal sanitario se nos escapa, como las redes neuronales artificiales, inteligencia artificial y demás, pero que al final lo que pretendía era, estábamos ante un fenómeno desconocido y pretendíamos adivinar el futuro, pero en base a datos del presente. Pues fue cuando contactamos con el centro coordinador, con la Gerencia de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha y a través de un proyecto conjunto, daros cuenta, ¿no? Esto es lo que significa hacer redes, ¿no? Proyectos conjuntos entre instituciones que estamos separados 600 kilómetros, pero que es posible, ¿no? Nosotros habíamos desarrollado una metodología basada simplemente en métodos estadísticos de regresión. Castilla-La Mancha tenía unos datos adecuados a lo que, bueno, nosotros entendíamos que necesitábamos y a partir de ahí, pues bueno, mediante un arduo trabajo que Ricardo podrá explicar mejor de obtención de datos, pues, y su posterior filtrado, pues aplicamos el mismo sistema de análisis que hicimos en su día con la gripe estacional. No sé, Ricardo, si tú quieres añadir algo sobre este tema. Por ejemplo... Sí, hombre, a ver, al final, como dice Rafa, es algo que ya es conocido, ¿no? Y ya no de actualidad, sino que hace años, con modelos matemáticos y con la fuente de datos que tienen los centros coordinadores actualmente son una fuente de datos infinita. Prácticamente todos los servicios de salud, hay estudios que incluso afirman que el 80-85% de los profesionales sanitarios nos dedicamos a registrar datos de nuestros pacientes y los centros coordinadores, evidentemente, son uno de los puntos donde diariamente se generan miles y miles de datos. A raíz de la propuesta que me hace Rafa, evidentemente, y después de ver el estudio que hicieron con la gripe, estaba seguro que se podía extrapolar, ¿no? Y actualmente podría ser la solución en muchos centros coordinadores, ¿no? Dice Rafa, los datos. Al final los datos en nuestro estudio es casi el trabajo que más nos ha costado conseguir, ¿no?
daros cuenta que las primeras semanas, incluso los estados de alarma, la gente, el único, digamos, nexo de unión que tenía con los servicios de salud era desde su casa marcar el 112, marcar el 061, marcar cualquier línea relacionada con la COVID. Eso, como ya dije anteriormente, provocó un colapso general de todos los centros coordinadores y a la vez se estaban registrando miles y miles de datos diariamente. Esos datos, sobre todo las primeras olas, pues las administraciones son muy celosas en ese sentido para los datos. No es fácil conseguir datos en ese sentido. Y menos cuando los servicios de emergencias o el propio Sistema Nacional de Salud está colapsado en cualquier nivel asistencial. Como decía Rafa, no, o sea, la solución no es poner más camas de UCI, probablemente. Está demostrado que la solución es empezar por la pirámide que viene a marcado él, y es la puerta de entrada. Y durante la pandemia la puerta de entrada prácticamente ha sido los centros coordinadores. De ahí dependía prácticamente cómo iban a ir la evolución de los restos de niveles asistenciales. En ese sentido, el conseguir datos fue una tarea ardua que nos llevó prácticamente casi un año conseguir datos. Imaginaros que los servicios de salud estaban colapsados y en ese momento, evidentemente, pues para ellos no era prioritario la investigación en ese sentido de mejorar la atención a nuestros pacientes, ¿no? Pero bueno, fuimos concienzudos y nos empeñamos. No fue fácil porque la tecla del botón de los datos no existe y bueno, pues al final conseguimos esos datos que necesitamos para llevar a cabo el estudio y las conclusiones que veremos más adelante, que evidentemente, desde mi punto de vista o a mí personalmente, independientemente de haya sido autor o no, hacen reflexionar bastante de cara a lo que estamos viviendo, que vamos por la sexta ola y no será la última. Mira, en relación a los datos y los modelos de recogida de datos, lo que nos tenemos que plantear es quién, cómo y con qué objetivo diseña los sistemas de recogida de datos en los centros coordinadores de urgencias, ¿no? Es decir, y aquí es donde debería de haber un vínculo muy estrecho en lo que sería gestión de servicios sanitarios e investigación. En el sentido de que la gestión de los servicios sanitarios, bueno, debe de aprovechar digamos, pues bueno, el potencial de investigación que existe en nuestro país, en el sentido que si los sistemas de recogida de datos en los centros de coordinadores se elaboran, digamos, siguiendo, pues bueno, modelos epidemiológicos, ¿no?, provenientes de salud pública, con el objetivo de mejorar, desde luego al final, de mejorar la asistencia. Si mejoramos la asistencia, se va a mejorar la gestión. Por eso, yo personalmente y desde nuestra unidad somos unos firmes defensores de la investigación como una herramienta al servicio de la gestión sanitaria. Como dice Ricardo, la recogida de los datos fue ardua, no es lo que debería ser a priori apretar un botón, ¿no?, y nos dan los datos. Eso lleva muchísimo más tiempo. Y luego también me gustaría señalar un aspecto muy curioso, ¿no? Bueno, nosotros seleccionamos 4 códigos diagnósticos que ya estaban codificados. Al ser un estudio retrospectivo, lógicamente, lo que tenemos es lo que tenemos. Identificamos cuáles eran los síntomas más frecuentes de la COVID en función de las referencias bibliográficas y de los artículos. Y eso lo conjugamos junto con los datos que había y escogimos la diarrea, la disnea, la fiebre y el malestar general, ¿no? Y aquí, bueno, de una manera anecdótica, cuando nosotros en nuestros resultados, que luego a continuación Ricardo puede profundizar un poco más, vimos que el malestar general era uno de los síntomas que mejor predecía con 15 días de antelación, ¿no?, pues los ingresos en UCI y en hospital. Cuando nosotros leíamos, pues bueno, hoy en día, por desgracia, se ha mezclado la literatura científica con la prensa y los programas de televisión y los expertos muy entrecomillados. Resulta que nos transmitían que el síntoma más frecuente era la fatiga. Pues no nos cuadra, ¿no? La fatiga. Simplemente como anécdota, en inglés fatigue significa cansancio, no fatiga. Por tanto, llevamos 2 años, probablemente en muchos medios, traduciendo mal los estudios ingleses y americanos. Fatigue nos dicen que es disnea y resulta que el síntoma más frecuente es la fatigue, efectivamente, el malestar general, lo que la gente llama el centro coordinador diciendo que se encuentra mal. Bueno, esto, digamos, enlaza un poco con esta infodemia en la que estamos todos metidos, ¿no?, donde lo más importante es seleccionar unas fuentes correctas, ¿no? Yo creo que Ricardo puede también enlazar, pues, sobre todo esas dificultades que él tuvo para obtener los datos
pues bueno, con algunos de nuestros resultados. Claro, al final, como viste, Rafa, tuvimos que, digamos, primero pensar cuál era la codificación que hacemos en Castilla-La Mancha, nuestro programa informático de gestión de incidentes, y decidimos esos 4 porque eran los que más se amoldaban a los síntomas que estaba teniendo la COVID, ¿no? Partimos de la base de que es una pandemia que la sintomatología era tan variante como está siendo ahora mismo, ¿no? Y al final el malestar general, por curiosidad, pues era uno de los síntomas más frecuentes, ¿no? Pero sin embargo, a nivel, bueno, pues de estudios no científicos, pues tampoco lo defendían de esa manera, ¿no? Ya no solo el ver cuáles son los códigos que se adecúan más al estudio que queríamos, sino que dimos un paso más, ¿no? Y el paso más que dimos fue contabilizamos en lo que es el periodo del estudio los ingresos diarios que se realizaban en los hospitales de la Comunidad de Castilla-La Mancha sobre los ingresos relacionados con la COVID y los pacientes que ingresaban en las unidades de cuidados intensivos. Al final, viendo bibliografía con Rafa, veíamos que no había ningún estudio en el que utilizara tantas variables, ¿no? Hay estudios que simplemente se basaban en el número de llamadas, ¿no? Nosotros, Rafa siempre quiere dar un paso más en ese sentido, ¿no? Y probablemente fue una de las dificultades del estudio, ¿no? Y ese paso más fue el poder conseguir otras variables que, digamos, dieran un valor añadido al estudio. Y esas variables no solo fueron el número de llamadas, sino que, digamos, tuvimos como tres módulos de datos. Primero, los números de llamadas totales que recibían el centro coordinador junto con la línea COVID. Por otro lado, teníamos los códigos de regulación que la plataforma actualmente nos podía permitir extraer. Y por otro lado, teníamos lo que es los datos hospitalarios, ¿no? Eso nos hizo llegar a las conclusiones que ahora un poco defenderemos. Pero muchas veces yo creo que no somos conscientes del valor de los datos que tenemos, ¿no? Al final, esos datos... si os dais cuenta, las empresas privadas, esto del Big Data y la inteligencia artificial la llevan usando 15 y 20 años, ¿no? Como decía Rafa en otro artículo que vimos, y permitidme la expresión, el dueño de grandes empresas de venta online saben lo que iban a vender estas navidades. Y no lo saben más que nada por los datos que recopilan, por el análisis de los datos y la verdad que nos sentimos un poco frustrados en ese sentido de por qué la administración ya no invierte, sino que tiene en cuenta estos estudios. Ahora mismo, el estudio que estamos planteando ahora mismo, no hay mucha bibliografía con los mismos resultados que tenemos, ¿no? Daros cuenta que nos adelantamos en 15 días. Y ahora debatiremos qué implica o qué repercusión tiene eso en un servicio de salud o en un hospital, da igual el nivel que tenga, el saber con 15 días qué presión va a tener asistencial, ¿no? Y ahora yo creo que es un poco importante que enlazaremos adelante con las conclusiones del estudio. Pues muchas gracias, Ricardo, Rafael, la verdad que es súper interesante todo lo que planteáis. Me gustaría recordar a nuestros oyentes y espectadores que pueden enviarnos preguntas, pueden enviarles preguntas tanto a Ricardo como a Rafael a través de la herramienta preguntas y respuestas que está abajo de vuestro Zoom. Un poquito con todo lo que nos estabais contando y antes de entrar en las conclusiones que tú indicabas, Ricardo, bueno, viene un poco a coalición también, ¿cuál creéis que es el futuro de los análisis de datos en los centros coordinadores? Mira, si os parece, os voy a comentar algunos de los resultados en concreto, ¿no?, de nuestro estudio. Todas las variables estudiadas mostraron una relación estadística significativa en relación a la predicción con 15 días. Escogimos 15 días porque, bueno, era lo que habíamos encontrado en el caso de la gripe estacional y fuimos a tiro fijo a 15 días. Probablemente con otros métodos estadísticos podríamos haber encontrado cuándo se produce la máxima relación. 15 días pueden ser 17 o 23 o 14, ¿no? Pero realmente en todos hemos encontrado pues bueno, una relación significativa, principalmente en el malestar general, la fiebre, como es, bueno, como es esperado, pero también en otros cuadros clínicos, como por ejemplo la diarrea, ¿no? Entonces, bueno, todo esto requeriría un análisis más profundo, ¿no? El saber por qué la diarrea, pues probablemente habría variantes de COVID que cursaban con diarrea. Pero al margen de esto, lo interesante es que si se automatizan estos procesos, nosotros hicimos un trabajo artesanal,
Es decir, se cogieron los datos de manera artesanal, se hizo un análisis estadístico, pues bueno, de manera artesanal, entre comillas, con programas informáticos de análisis estadístico, pero al final pues tenemos que calcular nuestras R's, nuestras P's, los coeficientes de correlación y demás. Pero lo interesante sería que esto estuviese automatizado directamente en los sistemas de gestión de llamadas, de manera que complementaran a los sistemas de vigilancia epidemiológica más tradicionales. Es decir, la vigilancia epidemiológica al final proviene de la salud pública, coge datos de un sitio y de otro y al final toma decisiones. Pues esto es un dato más a tener en cuenta. Al mismo tiempo que nuestro estudio, más o menos, se publicó uno en Francia en el cual analizaron muchos distintos factores, ¿no?, relacionados con las ondas epidémicas de COVID, y realmente lo que vieron, entre esos factores que estudiaron, pues estudiaron llamadas al centro coordinador totales. Nosotros dimos un paso más y las clasificamos. Utilización de ambulancias, pacientes en atención primaria y pacientes en urgencias. Y realmente el indicador que antes predice la onda epidémica de COVID son las llamadas al centro coordinador. Por delante, llamadas totales en este caso, por delante de visitas a urgencias, visitas a atención primaria, incluso por delante de porcentaje de PCRs positivas. Por lo tanto, esto es algo que, en mi opinión, está infraexplotado, ¿no? Hombre, Rafa, tenemos experiencias también de otros países que incluso estaban monitorizando la actividad de los ciudadanos, de los habitantes, en tiempo real en redes sociales. O sea, te quiero decir, son datos que nos aportan y que salían resultados muy prometedores y que incluso se adelantaban también con datos propios de salud. Es decir, al final estamos continuamente monitorizando datos. Si os dais cuenta, cuando descargamos cualquier aplicación en nuestros terminales, estamos dando la autorización de ceder nuestros datos, de ceder nuestro geoposicionamiento y eso, si lo extrapolas a los servicios de salud, como he dicho antes, prácticamente pasamos el 80-85% de nuestro día a día registrando datos. Y en el centro coordinador el 100%. Es decir, en los centros coordinadores estamos el 100% de nuestra jornada, de nuestra guardia, registrando datos de manera continua. Ya no solo de salud, sino también, como ha dicho Rafa, de posicionamiento de ambulancias, del número de avisos de las ambulancias, de cómo se mueve la gente. Es decir, son datos que falta, pues, esa segunda parte, ¿no? Y esa segunda parte es el análisis o la utilidad que están ahí, ¿no? Porque los datos están y los datos se generan de manera continua, diariamente. El paso que nos falta es ese análisis de esos datos y disponer de esos datos, como bien decía Rafa. Sí, el problema es la gestión de los datos y su posterior análisis. Mira, por ejemplo, a modo de ejemplo, en Dinamarca han creado un registro único prehospitalario a nivel nacional. Lo cual quiere decir que todas las ambulantes de Dinamarca recogen los mismos datos con la misma sistemática. Y además este registro único está vinculado al registro único del paciente. Por lo tanto, si alguien quiere hacer investigación con estos datos, están todas las bases de datos vinculadas a través de la identificación única del paciente. ¿Esto por qué es interesante? Yo creo que en nuestro país, a nivel prehospitalario, hay profesionales con una gran capacidad de investigación, que tienen grandes ideas, que publican grandes ideas, pero luego falta dar un paso más y es implementar eso que todos podemos tener en la cabeza en la administración pública, lo cual tiene su complejidad, ¿no? Como decía Ricardo, si el señor de una gran compañía de venta online sabe cuántos lápices USB va a vender la semana que viene, porque yo no puedo saber cuántos pacientes voy a tener con disnea en base a parámetros como puede ser la climatología, la prevalencia de EPOC en mi comunidad, los niveles de contaminación y todo eso vincularlo al sistema sanitario. Es decir, no estamos hablando de ciencia ficción y del futuro, estamos hablando del presente. Hay publicados datos, hay una revisión bibliográfica sobre la utilidad de los centros coordinadores como herramienta de vigilancia epidemiológica y eso ya está demostrado. Lo único que faltaría es implementarlo. Y de nuevo, los datos a nivel de asistencia prehospitalaria, yo creo que la asistencia prehospitalaria está cambiando un poco su paradigma. Somos muy transversales, debemos de ser muy transversales. E incluso hay experiencias en Noruega donde han vinculado, digamos, la localización de sus helicópteros medicalizados,
los han vinculado con indicadores sociales de equidad y justicia e indicadores de demanda asistencial. Eso que a nosotros nos parece ciencia ficción, lo están haciendo. Entonces, bueno, cuesta trabajo, y aquí Ricardo seguro que tiene más experiencia, cuesta trabajo implementar nuevas tecnologías en los centros coordinadores. Y yo lo desconozco cuál puede ser el motivo, pero creo que la administración pública debe ir por delante incluso de las empresas privadas, porque tenemos, digamos, el conocimiento, la experiencia y la materia gris para desarrollarlo. Yo creo que, Nora, creo que hay preguntas interesantes, si te parece, nos las vas lanzando. De hecho, tenemos unas cuantas y mira, la primera la hace Carmelo Duarte y él nos pregunta, bueno, le gustaría conocer vuestra opinión sobre el uso del Big Data para la planificación de los SEM en Pues cuanto al número mira, de recursos. no lo había leído, pues no lo había leído. Pero bueno, eso es fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hacer un análisis de qué tipo de pacientes atendemos y, curiosamente, nosotros tendemos a posicionar nuestros recursos de soporte vital avanzado en las ciudades y otros países tienden a posicionarlo en las zonas remotas porque entienden que la población de esas zonas precisan, digamos, la misma calidad de asistencia sanitaria. E incluso con sistemas de información geográfica, y hace muchos años, un compañero de Israel me decía que habían analizado de dónde provenían las llamadas, de manera que posicionaban sus ambulancias en función de la zona geográfica donde venían y en función de la hora del día. Eso aquí me parece, o sea, sería impensable, ¿no? Decirle a alguien, no, mira, pues de 12 a 2 estás aquí, pero a las 2 moveros a esta zona porque tenemos más datos. Nos hemos guiado exclusivamente por un criterio de número, demográfico. Tantas unidades de soporte avanzado por millón de habitantes, cuando habría que cambiar el paradigma. Yo he oído a técnicos y gestores de sistemas de emergencia decir que en tal zona no hace falta un UV móvil porque hay solo 30.000 habitantes y va a tener pocos avisos. Es que es una cuestión de equidad y justicia. Esas personas necesitan la misma asistencia que las de cualquier capital. Y esto no son números, los sistemas de emergencia no son números. Pues muchísimas gracias, Rafael, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Susana Navalpotro, que nos da la enhorabuena por la iniciativa. Susana, muchas gracias por estar ahí. Y ella nos pregunta qué barreras han encontrado en el acceso de los datos en los diferentes SEM y si piensan que este estudio, comenzando por ustedes, se podría llevar a otros SEM con el fin de realizar un macroestudio a nivel nacional e incluso internacional en red con otros países. Y además que sería necesario en relación con el tema de la confidencialidad de datos y eliminar ese celo, ¿no?, de los diferentes servicios. Sí, bien, Susana, muchas gracias. La verdad que es un placer que nos hagas esa pregunta. A ver, las dificultades, pues evidentemente te puedes imaginar cuáles son. Las tienes tú prácticamente en tu trayectoria investigadora. La dificultad es conseguir esos datos. Al final, como he dicho antes, tuvimos casi un año para conseguir los datos que luego tuvimos que analizar. Y yo creo que un problema principal fue el momento en el que vivían los servicios de emergencias, que eran momentos críticos, momentos de mucha planificación y mucha organización diaria, y evidentemente esto, el tema de investigación pasaba en segundo plano, ¿no? Entonces, el principal problema es la puerta de entrada a la administración y a las gerencias a que cedan unos estudios, ¿no? Entonces, y la segunda parte de la pregunta, evidentemente, estoy seguro que si esto lo extrapolamos a todos los centros coordinadores, los resultados van a ser mucho más notables, porque evidentemente vimos las correlaciones y vimos la estadística significativa que veíamos que contra más datos, y eso que, bueno, manejamos más de 1 millón de llamadas, ese más de 1 millón de llamadas nos generó un volumen importante de datos, pero estamos seguros que si lo extrapolamos al resto de centros coordinadores, los datos podrían ser más potentes en ese sentido, podríamos afinar mucho más en los códigos de regulación de cada centro coordinador. Sí, yo creo que ya... Cuando nosotros hicimos el estudio de la gripe, yo no conocía ningún otro estudio similar, ¿no? Sin embargo, en los últimos 2 o 3 años se han publicado muchos estudios, sobre todo ahora con el tema del COVID. Yo creo que ya no estamos en la fase de mirar, de demostrar, a ver qué sucede, si las llamadas de centro coordinador se pueden utilizar como un elemento más de vigilancia epidemiológica. Yo creo que ahora ya sabemos que debe de ser así. Es que incluso, a ver, Snowden fue el primer epidemiólogo de campo, ¿no?, que
empezó a ver en Londres muchas diarreas y empezó a mirar, a ponerlos en el mapa con su primer sistema de información geográfica aplicado a la epidemiología, y vio que venía de una fuente en concreta, ¿no? Cerraron la fuente y se acabó el brote de cólera. Hoy en día se registra por un sistema de información geográfica fiable de dónde vienen las llamadas, porque yo igual puedo detectar un brote de meningitis en una zona geográfica determinada, ¿no? Por lo tanto, eso ya se sabe. ¿Cuál es el siguiente problema? El siguiente problema es implementarlo. El siguiente problema es implementarlo. En relación a los datos y la confidencialidad, evidentemente yo creo que ningún comité de ética diría que no a este tipo de estudios, porque no son datos individuales, son datos agregados. El problema lo tenemos en que cuando se piden datos, a quien se los pides a veces piensa, ¿para qué los querrá? ¿No? Tenemos que cambiar el paradigma de lo que es la gestión de los servicios sanitarios y la investigación. Investigación y gestión es lo mismo. Y a veces se piensa, no, quiere los datos para hacer un artículo, publicarlo y llevarlo a un congreso. ¿Qué va? Están equivocados. Nosotros lo que tenemos que hacer es investigar para ver dónde podemos mejorar nuestro sistema sanitario. Y luego, si te lo publican en el Lancet, pues fenomenal. Si lo llevas al congreso de SEMES, pues fenomenal. Pero eso es secundario, eso es la guinda. Es decir, la investigación debe estar estrechamente ligada a la gestión. Y yo creo que esto es algo que tenemos que intentar transmitir a todos los gestores, en este caso, de los sistemas de emergencia, ¿no? Investigamos para ayudar a la población, para mejorar nuestro sistema. No investigamos para llevarlo a un congreso o hacer una publicación. Si además lo puedes contar, pues fenomenal, ¿no? Porque creo que el conocimiento que no se comparte no existe. Ahora bien, ¿dificultades para coger los datos? Pues bueno, los que habéis realizado investigación, pues seguro que lo tendráis. Yo llevo 4 meses esperando para que me pasen unos datos, mi sistema de salud, sobre un tema en concreto que estamos atascados porque no nos dan los datos. No los dan porque tendrán mucho trabajo, por las circunstancias que sean, ¿no? Pero del acceso a los datos debería ser mucho más interesante. Os animo a leer el artículo de los daneses, de cómo han integrado un registro único, y realmente el artículo, lo que, digamos, el título del artículo es The Danish Per-Hospital Emerging Healthcare System and Research Possibilities. Es decir, posibilidades de investigación en el sistema prehospitalario danés. ¿Y por qué? Basado en que ahora tienen un registro único, y eso les da, es decir, les da una potencia de mejorar increíble. Pues muchísimas gracias, Rafael, por tu respuesta. Otra de las preguntas nos la hace alguien anónimo, pero pregunta si esto que estáis comentando se podría integrar a un sistema de business intelligence. Pues evidentemente, yo creo que sí. No sé, Rafa, la opinión que tiene. Creo, digamos, que el contenido lo tenemos. Evidentemente, donde tenemos que trabajar y apostar es por el continente, en ese sentido de cualquier plataforma, cualquier sistema de inteligencia artificial, evidentemente se nutre de datos, y esos datos los sistemas de salud lo tienen. O sea, que yo creo que sin ningún problema. Sí, mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy práctico, ¿no? El problema de los hiperdemandantes a los centros coordinadores, que existe, ¿no? Si nosotros en nuestro sistema creamos una alerta muy sencilla, ya no estamos hablando de análisis de datos, una alerta muy sencilla que cuando tengas un hiperdemandante te avise, y si tú esto lo vinculas con la salud pública, el sistema sanitario, decir, bueno, un hiperdemandante quizás tenga algún otro problema social, de accesibilidad al sistema de salud, de lo que sea, y tú esto lo vinculas con su equipo de atención primaria para hacer un análisis de esa persona, ¿no? A ver por qué es hiperdemandante, está mal controlada clínicamente, no acude a las revisiones, no va a su médico de familia, no va a su enfermero, el enfermero o el médico no lo han visitado nunca en casa, tiene un problema social, lo que sea. Es decir, estamos utilizando sistemas automatizados para mejorar la asistencia sanitaria, y además de una manera transversal. Esto, los sistemas de emergencia ya no somos los que atendemos el politraumatizado, parada cardíaca, que también, sino que se ha diversificado muchísimo, ¿no? Más ejemplos de utilización de la inteligencia artificial. Vamos también al análisis de datos. Fijaos, y es que lo tengo que leer. Analizaron mediante un sistema de reconocimiento de voz por qué llamaba a la gente al centro coordinador. Y utilizando ese sistema de reconocimiento de voz lo codificaron, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hicieron análisis que ni siquiera, o sea, va a haber cambios en un futuro hasta en la forma en que se recogen los datos.
Ujú. Y mira, Nos dentro quedan... de eso que nos pregunta, hay un artículo que hace una revisión sobre los modelos de predicción, ¿no? Y es un artículo que se ha publicado en una revista que es Neural Computing and Applications, computacional neural y aplicaciones, ¿no? Que a mí me suena ciencia ficción, ¿no? Esto no, yo creo que nos sobrepasa a cualquiera. Pero si os leo un poco de cuáles son algunos de los sistemas que han analizado, ¿no? Pues han analizado modelos de deep learning, modelos de regresión, modelos autorregresivos, autoregressive models, modelos logísticos. Es decir, que hay muchos modelos que vienen del campo de la computación. Es decir, es que los desconozco, no tengo ni idea. Lo que sí es cierto es que las cosas que habitualmente llegan a buen fin suelen ser ideas en las que vinculas a profesionales de distintos campos de conocimiento. Es decir, yo no tengo ni idea de computación, cero. Y de inteligencia artificial tampoco. Pero es un poco de medicina y de salud pública. Entonces yo pongo, junto con otro equipo, ideas, problemas, para que las personas que se dedican a la tecnología sean capaces de implementarlo. Y digamos que es ese paso el que falta en estos momentos. Ujú. Pues mira, volviendo a vuestro estudio y demás, Andrés Pacheco nos hace una pregunta bastante interesante. Nos dice, ¿qué relevancia tienen estas afirmaciones sobre los resultados de su estudio? La primera, en el caso de la fiebre, a pesar de ser un sistema típico por COVID-19, la correlación ha sido débil. Dos, no se ha podido estudiar la correlación con las llamadas por tos al no tener una codificación específica. Sí, no, la fiebre ha tenido también una significación bastante potente, pero de las más Sí, bajas, curiosamente, pero de la más baja, sí. A pesar ¿no? de ser un dato que todos pensábamos que iba a ser digamos, el estrella, ¿no? Pero la fiebre también la ha Insisto, tenido. sí, una Sí, cosa sí, perdona, importante es Rafa. que aquí son llamadas de urgencia y emergencia, porque paralelamente han estado funcionando las líneas de información COVID. Por lo tanto, probablemente en las fases de pandemia, cuando alguien tenía fiebre, quizás, esto es una interpretación que estoy haciendo ahora, ¿no? Llamaba al teléfono de información COVID, tengo fiebre y quizás tengo COVID. Sin embargo, las personas no identificaban malestar general o diarrea con COVID y llamaban al centro de urgencias y emergencias. Por lo tanto, Así esa es fue, Rafa. una de las limitaciones. Es decir, nosotros nos referimos a llamadas de urgencias y emergencias. Y luego Ujú. la segunda parte que hace Andrés, evidentemente la tos era entre las que queríamos realizar, pero debido a que el sistema informático no tenía ese código de regulación, pues no pudimos extraer, evidentemente. Al final aquí cada centro coordinador tiene su sistema informático y su sistema de codificación. O sea, no hay una codificación lambda ni de diagnósticos o algo general. Es decir, al final son listados que cada servicio de salud cree que son los más adecuados o que cree que son los más importantes registrar, y en este caso, en nuestro estudio, nos vimos que la tos, y actualmente el sistema de gestión que tenemos en Castilla-La Mancha, la tos no la registra como ni código de regulación, ni tipo de llamada, ni nada. Y entonces fue una pena porque era uno de los, bueno, pues de los síntomas que pensábamos que podía ser interesante, pero no se pudo recoger porque el sistema informático no lo registra. Claro, por eso yo creo que es muy interesante que los sistemas de recogida se basen en modelos de salud pública epidemiológicos, que a esos modelos al final los sistemas de emergencia los pueden aprovechar. Veo aquí, pues bueno, Andrés comenta que él conoce en Manchester que estos sistemas los utilizan. Claro, es que estos sistemas se utilizan. De hecho, ya comento, en nuestro país yo creo que no se utilizan porque se confía mucho en la red de médicos Centinela, que es muy potente, es perfecto. Es decir, estos sistemas no sustituyen a otros. Países donde no tenían atención primaria, como Estados Unidos, han tenido que depender de sistemas automatizados de vigilancia epidemiológica en base a las llamadas. ¿En qué fase estamos en nuestro país? Creo en utilizar estas herramientas para complementar los sistemas más tradicionales y que convivan a la vez. Es decir, no son excluyentes. De hecho, ya estamos cuando se habla de gripalizar la COVID. Bueno, lo que se habla es que, bueno, pues vamos a crear un sistema de a potenciar nuestro sistema de médicos centinela, ¿no? Pues bueno, para monitorizar tendencias, sin más, monitorizar tendencias. Las llamadas al coordinador, pues monitorizan tendencias, claro que sí. ¿Qué pasa? ¿En qué fase estamos? Tenemos que convencer a los gestores de que esto es útil, los gestores tienen que convencer a los políticos de que esto es útil y luego alguien tendrá que incorporar empresas tecnológicas
los programas de gestión de llamadas que hacen Telefónica, Indra, pues tendrán que incorporar esto. No se me ocurre otra posibilidad. Que esto sea cuestión de 2 años, 5, 10, no lo sé, pero yo creo que en los próximos concursos que haya públicos sobre plataformas de gestión de llamadas, los gestores deberían poner, y quiero un sistema de predicción de tendencias con estas características, lo que sea, ¿no? Es que al final el impacto que genera el resultado del análisis de estos datos cambia el paradigma asistencial de nuestros pacientes. O sea, estamos hablando de 15 días. En 15 días cualquier servicio tiene capacidad para reorganizarse, para planificarse, para estructurar, para dotar de recursos humanos, de recursos materiales, pero si os dais cuenta y se analiza un poco cuál ha sido la evolución, es una opinión personal, o sea, hemos invertido en aparataje, ¿no? El dotar las UCIs de respiradores, de monitores, y si os fijáis, hubo mucho revuelo en el que iba a llegar un momento en el que no había sanitarios para manejar ese material, ¿no? Sin embargo, lo que más se ha hecho a nivel de centros coordinadores es duplicar las salas, duplicar los puestos, pero que todo así ha sido insuficiente, ¿no? Es decir, o sea, centramos nuestra preparación, nuestra planificación en dotar a los hospitales de más recursos materiales, pero nadie caía en el que iba a llegar un momento en el que esos recursos materiales no iba a haber personal sanitario para manejarlos, con lo cual no debe ser el único objetivo, ¿no? Y entonces hablamos de 15 días, que yo con Rafa lo he hablado, y seguramente si aumentamos las variables y aumentamos más volumen de llamadas, incluso podemos sumar días a esos 15 días, ¿no? Que permitirían al sistema, pues insisto, en una planificación, en una estructuración y en una probablemente reorganización de muchos servicios. Si os dais cuenta, los servicios de urgencias tuvieron que agilizar en tiempo récord, en crear 2 flujos, en crear servicios de urgencias específicos para COVID o para patología respiratoria en tiempo récord, ¿no? Y había hospitales que su estructura arquitectónica no lo permitía, ¿no? Y era cuando veíamos en prensa pues a la UME o a otras asociaciones montando hospitales de campaña en las puertas de los hospitales, ¿no? Pero, sin embargo, los centros coordinadores, a pesar de todo, y aunque muchos lo defendamos, seguimos estando a la sombra, no se nos ve. O sea, al final era un poco la sensación de, parece que la COVID solo se vive en los hospitales, pero los pacientes no llegan por sus medios a los hospitales. Hay un porcentaje muy importante donde está el nexo de unión, y el nexo de unión son los servicios de emergencias. Y los servicios de emergencias y los recursos asistenciales se mueven gestionados y coordinados por sus centros coordinadores. Y entonces, esa es, digamos, la transversalidad que Rafa comentaba al principio, y que se debe trabajar y potenciar en cada uno de sus eslabones al final. Miren, en el análisis que hicimos, pues bueno, al final hicimos un análisis por mejores subconjuntos, que básicamente lo que hace es hacer múltiples combinaciones de los 4 que nosotros habíamos seleccionado, y en este análisis de mejores subconjuntos, las variables predictoras de ingreso hospitalario y ingreso en UCI, la diarrea y el malestar general, habían sido las principales contribuyentes al valor predictivo conjunto. Diarrea y malestar general. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estudio un fenómeno que conozco, probablemente con la combinación de distintos aspectos de la llamada, ¿no? Yo podría tomar decisiones clínicas individuales incluso con ese paciente, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no viene a sustituir a la persona, evidentemente, ¿no? Pero sí viene a ayudarnos. Nosotros ahora nos estamos conectando online, ¿no? A través de, bueno, de un sistema informático, y nos ayuda, ¿no? ¿Somos sustituibles en este momento? La persona que ha organizado esto, Ricardo en su sitio, yo en mi sitio, y la moderadora, pues no, porque somos personas que estamos aquí transmitiendo cosas, pero tenemos una herramienta que nos lo facilita. Pues esto es lo mismo, ¿no? Insisto, falta dar el paso, ¿no? Lo que sucede es que en ocasiones, y yo creo que esta es una percepción que todos los profesionales de emergencia hemos vivido en los últimos 2 años, ¿no? Hay un aspecto práctico que todos compartimos y decimos, pues esto creo que tiene que ser así, tiene que ser así, y lo vemos venir, y lo vemos venir, y lo vemos venir, y no me hacen caso, y lo vemos venir, y no me hacen caso, y llegó, ¿no? Yo creo que las personas que toman las decisiones técnicas o políticas deberían de, pues bueno, escuchar a, bueno, pues a los que hacen el trabajo en el día a día. ¿Por qué? Porque probablemente haya grandes ideas, ¿no?
en la cabeza de la persona que ahora está contestando al teléfono en el centro coordinador de La Rioja, de donde sea, ¿no? Pues bueno, a esa persona hay que escucharla. Sí, de hecho, mira, hablando del tema, José Miguel Bello dice que, bueno, en su opinión falla la planificación como siempre y que esos 15 días vuestros podrían haber sido de mucha ayuda para los servicios de urgencias hospitalarias. Para ir terminando, hay una última pregunta que no me gustaría dejar de compartir con vosotros, es de Carmelo Duarte, y nos pregunta si los centros coordinadores disponen de personal técnico en explotación de datos para explotar el enorme potencial del Big Data de los mismos, o si hay interés sobre este tema por parte de los gestores sanitarios de poder tenerlos. En relación a la primera pregunta, Carmelo, pues me gustaría responderte otra cosa, pero realmente la mayoría de centros coordinadores, como sabes, disponen de servicios de informáticos, pero no están, digamos, para ese tipo de cosas, ¿no? Al final cuentas un poco con la voluntad de que hagan una extracción de datos, ¿no? Pero principalmente sus finalidades y sus objetivos en el día a día es más a nivel de software y de mejoría en el sistema, pero no para la extracción de datos. Hay algunos servicios grandes, como puede ser pues, el SEN de Cataluña, el Suma 112 de Madrid, que probablemente sí tengan personal específico para este tipo de investigaciones, ya que tienen departamentos de investigación, departamentos de calidad, pero en la gran mayoría no. Y la segunda parte, pues la segunda parte y la segunda pregunta se la voy a dejar a Rafa que conteste. Mira, es que justo ahora estaba leyendo aquí un comentario. Hay interés por parte de los gestores sanitarios sobre este tema, y también ese comentario, esa pregunta la hace Amélie Legal, ¿no? Que dice que si hemos conseguido despertar algún interés a nivel de los gestores de vuestras zonas, si se han tomado decisiones en cuanto a gestión sanitaria gracias a vuestro estudio. No soy conocedor de ninguna decisión al respecto. Está escrito, está publicado, yo creo que la gente, quien tiene que tomar las decisiones lo conoce. Yo desconozco si luego hay algún tipo de resistencia, dificultad técnica, otras prioridades. Lo desconozco, que insisto, algo que me gusta decir mucho, el conocimiento que no se comparte no existe. Esto se hizo el trabajo, se comparte. Está fenomenal que pues, haya críticas constructivas, en positivo y en negativo, pero ahí quedó. Si va a quedar como un ejercicio intelectual de decir, mira, qué bien, y luego va a quedar ahí olvidado, pues lo desconocemos. Desde luego sería una pena, no sé a quién corresponde iniciar esto, ¿no? Pero desde luego yo estoy convencido que el día que empresas tecnológicas vean esto, entrarán y lo ofertarán en sus ofertas a los sistemas públicos. Sí, al final, como dice Rafa, o sea, nuestra intención, Nora, es compartir. Al final, dejar estas investigaciones que tanto trabajo llevan en un cajón o guardárnoslas para nosotros mismos, evidentemente no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ponerla encima de la mesa para que el que tenga la capacidad o tenga la responsabilidad de poder implementarla o de poder investigar sobre ella, ¿no? Pues ahí lo tenga, ¿no? Al final, nuestro trabajo de base es este. Yo cuando Rafa me lo propuso, evidentemente, hablando de centros coordinadores, todavía no sé decir que no, entonces me pareció muy interesante. Era conocedor del volumen de datos que se estaba generando diariamente, o sea, recordar que ha habido días pues, que haciendo una estimación de todos los centros coordinadores se han recibido días de 6 y 8 y 10 millones de llamadas diarias. Imaginaros el volumen de datos que puede generar eso, una base de datos. Y el análisis de esos datos, como un poco confirmando lo que decía Susana Navalpotro, pueden ser unos resultados más notables que los que hemos logrado sacar nosotros. Sí, yo creo que estamos en condiciones de afirmar que las llamadas a los centros coordinadores son útiles para predecir tendencias en salud. Eso sin lugar a duda, Rafa. A partir de ahí, supongo que en todos los campos del conocimiento de la medicina y enfermería y de sanidad, pues hay muchas cosas que están ahí y que no se implementan por circunstancias, pues bueno, aparte de quien lo tenga que decidir, igual no es factible, pero me cuesta trabajo pensar que no es factible implementarlo, ¿no? Sistemas automatizados de alerta temprana, sin más, ¿no? Y además con algo tan sencillo, Rafa, que al final es el propio sistema quien te lo va a marcar. O sea, a raíz del análisis de datos y de las fórmulas matemáticas, llegará un momento en el que te dirá o te dará un chivato la alarma o te dirá el sistema
un aviso de, oye, hemos llegado a este número y probablemente el análisis de estos datos vaya a generar, ¿no? Porque como de los ejemplos que has puesto antes, sabemos de servicios que incluso lo hacen en tiempo real. Es decir, según se van automatizando y según se van registrando los datos, ya los están analizando. Ojo, que nosotros lo hemos hecho a nivel retrospectivo, ¿no? Pero hay servicios que los analizan en tiempo real y evidentemente, pues eso, las ventajas pues son muy notables. Sí, esto siguiendo el ejemplo de Snowden de hace ya más de 100 años, ¿no? Hoy en día no somos capaces, si en un centro coordinador se empiezan a recibir llamadas de la misma zona geográfica, una zona geográfica pequeña, un barrio, un edificio de una ciudad, ¿no? Por gastroenteritis, no somos capaces de identificar un brote de gastroenteritis en ese edificio por un problema en las tuberías. Sin embargo, Snowden hizo esto hace más de 100 años. Entonces, hoy en día, con todos los sistemas que tenemos, ¿por qué no somos capaces de identificar un brote de gastroenteritis casi en tiempo real en un edificio? Así es. Sí. Pues nos quedamos con eso último que habéis comentado y nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un verdadero placer. Hay un nuevo mensaje. ¿Alguna pregunta que quede en el tintero? No, yo me encargaré de hacérselo llegar a nuestros portavoces y poder responderos lo más pronto posible. Y muchas gracias a todos los que habéis estado allí escuchándonos y viéndonos. Y nos vemos en la siguiente tertulia con el doctor Larrey. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros, un Muy bien, saludo. gracias a vosotros, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.